Hola, muy buen día. Mi nombre es Yair Vaca del Partido Libertario Peruano y voy a dar una explicación introductoria de conceptos generales sobre liberalismo. Principalmente liberalismo clásico. Es un tipo específico de liberalismo porque hay diferentes tipos de liberalismo y no todos los liberalismos son de derecha, sino que hay algunos liberalismos de izquierda. El liberalismo clásico sí es de derecha y vamos a ver que presenta algunos autores importantes como son John Locke, Adam Smith, Frédéric Bastiat, que vendrían a ser los tres padres del liberalismo que estuvieron presentes en tres siglos diferentes de la historia de la humanidad. John Locke estuvo durante el siglo XVII, Adam Smith durante el siglo XVIII, Bastiat durante el siglo XIX y posteriormente encontramos a Ludwig von Mises y a Friedrich Hayek en el siglo XX. Y bueno, también en el siglo XX encontramos a Milton Friedman, que llega a vivir incluso hasta el siglo XXI, aunque Milton Friedman se distancia un poco de los autores anteriores, ya que no es un liberal clásico como tal, sino que ya se aleja un poco de estos ideales fundacionales. Igual lo consideramos a Milton Friedman ya que va en esta misma línea del gobierno limitado, solamente que no es tan completamente fiel al ideal del gobierno limitado, sino que ya empieza a permitir un poco lo que es el estatismo. A diferencia de los otros autores que sí tienen un distanciamiento más marcado del estatismo, Milton Friedman sí lo llega a aceptar un poco, pero igual se mantiene igual dentro de lo que es la defensa de los derechos naturales, y por eso lo consideramos como un autor muy importante a tener en cuenta a pesar de este distanciamiento. Y bueno, vamos a plantearnos la primera pregunta. ¿Qué es el liberalismo clásico? Habría que empezar por aquí. Y bueno, vamos a mencionarles que el liberalismo clásico es una... A ver, vamos a ver si tratan de adivinar. Es una filosofía política. Eh, es una filosofía política. Este es un primer concepto importante que vamos a tener que diferenciar, porque una filosofía política nos va a hablar sobre cómo debe ser un buen gobierno o un gobierno deseable, un gobierno justo. Por eso el liberalismo clásico nos va a plantear que un gobierno justo se limita a solo defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada de todos por igual, de todos por igual. O sea, no va a ser distinción de te defiendo a ti por cuestiones de raza, pero a ti no, o a ti lo voy a defender al millonario y al pobre no, o al pobre sí y al millonario no, o solamente al que es pobre, o solamente al que es cholo, negro, solamente al que es blanco, solamente al que es chino, al que es indio, solamente no. Aquí el liberalismo te plantearía a todos por igual, sin distinción de económicas, sin distinción de raza, sexo, religión, género, orientación sexual o cualquier otro tipo de distinción. La justicia sería ciega, o sea, para todos por igual, sin normas especiales, sin cobrarles algunos más impuestos que a otros, sino a todos por igual, sin ponerles castigos a unos y a otros no, sin ponerle obligaciones a unos y a otros no, sin ponerle penas más duras a unos y a otros no, no, es a todos por igual. Se les defiende a todos la vida, la libertad y la propiedad y no se hace nada más que eso. Y el gobierno que hace eso es un buen gobierno, un gobierno justo. Y el gobierno que tiene un trato desigual o un gobierno que hace más cosas que solo defender la vida, la libertad y la propiedad, o que atenta directamente contra estos tres derechos, sería un gobierno injusto, un gobierno perverso. Vamos a notar que una cosa es el liberalismo y otra cosa es la escuela austriaca, porque muchas veces las personas tienden a confundir liberalismo con escuela austriaca, o liberalismo con escuela de Chicago, o bueno, más que nada con escuela austriaca, ¿no? Bueno, también hay otras escuelas económicas, no solamente la austriaca, pero por algún motivo las personas tienden a confundir, ¿no? Ah, eres liberal, entonces sigues la escuela austriaca. Y no, o sea, el liberalismo es más antiguo que la escuela austriaca. La escuela austriaca, la escuela de Chicago o la escuela clásica de economía son teorías económicas. Es decir, son teorías para analizar el comportamiento humano en sociedad desde una dimensión económica, o sea, cómo nos relacionamos económicamente para trabajar,
satisfacer nuestros intereses, necesidades y poder generar riqueza y poder intercambiar bienes y servicios. O sea, eso estudia la economía y las teorías económicas se enfocan en analizar eso. Una filosofía política nos va a hablar sobre el buen gobierno, no necesariamente sobre la teoría económica para entender el comportamiento humano. Eso hay que diferenciar. Una cosa, teoría política o filosofía política, y otra cosa es teoría económica. Claro, la teoría económica al final ayuda a la filosofía política para poder validarla empíricamente y demostrar que este tipo de políticas ayuda a que haya prosperidad económica. Entonces, en ese sentido, aporta una validación empírica. Pero no es lo mismo, o sea, está relacionado porque esas son teorías económicas que favorecen las políticas liberales porque hay coherencia entre que si tú aplicas este tipo de políticas vas a tener buenos resultados. Estas teorías explican por qué se dan estos buenos resultados, pero aclaro que no es lo mismo. Otra cosa, no es lo mismo tampoco liberalismo o liberalismo clásico con capitalismo. Eh, Aquí hay que diferenciar porque tanto las teorías económicas como la filosofía política son construidas por autores como los que vimos hace un momento. En cambio, el capitalismo no es algo construido teóricamente, sino que es algo que surge espontáneamente a partir de las interacciones sociales. Es decir, en el capitalismo lo que pasa es que las personas, por ahí en la Edad Media, empezaron a... En la Edad Media teníamos un sistema económico llamado feudalismo. Y del feudalismo, algunas personas empezaron a poner talleres. A esas personas se les llamaba burgueses. Los burgueses empezaron a poner talleres para poder generar productos y empezar a vender, a intercambiar. Y a medida que estos negocios fueron prosperando, se fue pasando de este sistema feudal a un sistema capitalista, donde a partir del crecimiento de los talleres se logró lo que es la industrialización, la primera revolución industrial. Todo fue este paso, ¿no? De cómo a partir de, va avanzando, ¿no? De la Edad Media, la Edad Moderna, ya, y entonces los talleres de los burgueses van creciendo, van prosperando económicamente, entonces logran desarrollar lo que es el capitalismo, no porque vino un teórico y se puso a planear la economía, cómo sería un sistema capitalista, no, simplemente fue las personas querían poner su negocio, querían prosperar económicamente, querían enriquecerse, querían satisfacer los intereses de los demás, y a partir de eso surgió el capitalismo, como un sistema de cooperación social basada en la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, donde tú puedes ser dueño de las herramientas que usas para trabajar y producir. Entonces, eso es el capitalismo. Simplemente las personas que quieren salir adelante se ponen de acuerdo, hay esta división del trabajo. La gente se pone a trabajar, a producir, a vender, intercambiar bienes y servicios. Y surgió de esa manera el capitalismo, ¿no? Sin necesidad de que venga algún teórico y lo elaborara, ¿no? En ese aspecto el capitalismo es lo contrario al socialismo, ya que el socialismo sí es algo construido teóricamente por autores como Marx o algunos autores premarxistas que inventan el socialismo para tratar de hacer una economía planificada desde el Estado. Y ahí podemos ver que el socialismo sería también un sistema de cooperación social, igual que el capitalismo, donde también se basa en la división del trabajo, pero donde no hay propiedad privada de los medios de producción, sino que la propiedad de los medios de producción es estatal. O sea, el Estado es dueño de los medios de producción y es el que te permite hacer uso de ellos. Entonces, esa sería la diferencia entre capitalismo y socialismo. Pero podemos notar de que el capitalismo no es una filosofía política, no te dice cómo gobernar, tampoco es una teoría económica, simplemente es la misma sociedad que quiere salir adelante poniendo negocios y surgió el capitalismo a partir de eso, ¿no? De querer poner negocios, salir adelante, poner empresas, poner talleres y posteriormente fábricas, industrias. Y así. Vamos, bueno, entonces yo quiero que diferencien esos tres conceptos, ¿no? Filosofía política, teoría económica y capitalismo. Son tres cosas diferentes, están muy relacionados entre sí, pero no son lo mismo.
La filosofía del liberalismo está muy a favor del capitalismo, pero no es lo mismo. Las teorías económicas permiten explicar por qué las políticas liberales funcionan y por qué el capitalismo es importante y cómo es que se dan los procesos en el capitalismo, pero no es lo mismo. O sea, primero surge el capitalismo y después las teorías económicas intentan explicarlo, el capitalismo e incluso otros sistemas económicos, ¿no? Estas teorías económicas no son solamente del capitalismo, sino que permiten explicar otros sistemas de cooperación social. Entonces hay que diferenciar estos tres puntos, ¿no? Filosofía política, liberalismo clásico, teorías económicas como la escuela clásica de Chicago y austriaca, y el capitalismo ya como el sistema de cooperación social, ¿no? Cómo nosotros producimos bienes y servicios y los intercambiamos. Bien, ahora otro concepto también importante, bueno, aquí vamos a ver varios conceptos importantes para entender el liberalismo, que es, bueno, una primera división que históricamente se planteó en el liberalismo es la división iglesia-estado. Y algunas personas creen que al plantear la división iglesia-estado es porque los liberales son ateos o anticreyentes o satanistas o algo por el estilo, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? En realidad muchos autores liberales han sido cristianos y no han tenido ningún problema con Dios. El tema aquí es que se busca separar las instituciones de la sociedad civil, como son las iglesias, las familias, las empresas, los colegios profesionales, las universidades, los sindicatos, los think tanks y cualquier otra organización de la sociedad civil, se busca separar del Estado. O sea, que el Estado va por un lado, cumple unas ciertas funciones, y las instituciones de la sociedad civil cumple otras funciones. Y el Estado no debe de inmiscuirse en querer cumplir las funciones que le corresponden a la sociedad civil. Entonces, esa es una principal diferencia, bueno, una cuestión fundamental del liberalismo, que busca plantear la división entre todas las instituciones de la sociedad civil del Estado. En ese sentido, el Estado tiene que estar limitado, no puede cumplir funciones infinitas ni intrometerse en las funciones que le corresponden a la sociedad civil, ni querer participar de ellas, ni interferir en sus decisiones. En ese sentido tenemos el Estado, vamos a ver algunos conceptos, ¿no? Estado, gobierno, sector público. Estado, más que nada alude a bueno, el gobierno son más que nada como que las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita tenemos el gobierno en el Perú de Dina Boluarte, antes de Dina teníamos el gobierno de Pedro Castillo, y antes de Castillo, bueno, hubieron como varios gobiernos, ¿no? Un ratito tuvimos el de Merino, el de Vizcarra y muchos otros. Bueno, la cuestión es que todos estos, hay por ahí, bueno, el de Sagasti también. Bueno, la cosa es de que los gobiernos van cambiando en la medida de que las personas van pasando por las instituciones del Estado, mientras que el Estado es más estable. O sea, digamos que el Estado peruano va siendo el mismo, pero los gobiernos de turno van pasando, ¿no? Van pasando con el pasar de los años. Y bueno, el sector público, pues básicamente aluden a aquellos bienes y servicios que brinda el Estado para el uso de toda la sociedad. Se entiende aquí que la sociedad va a financiar al Estado para que el Estado les brinde estos bienes y servicios que serían de uso público, o sea, para todos. ¿Y para qué serían estos bienes y servicios? Pues aquí habría que limitar su función. Desde el liberalismo, lo único que tendría que brindar el Estado es defensa. O sea, el Estado se limita a defender los derechos de los ciudadanos. Y con defender no me refiero a proveer, o sea, el Estado no provee, sino que simplemente obliga a seguir normas de convivencia básicas para que no se violen o no se vulneren los derechos de los ciudadanos, o sea, los derechos individuales. Vamos a ver, bueno, aquí también hay otros conceptos importantes como el de sociedad civil, que somos todos los miembros de la sociedad, todos los ciudadanos que digamos que vivimos en un estado, seríamos los miembros de la sociedad civil. El mercado, que serían
cómo los miembros de la sociedad civil nos relacionamos económicamente, ya sea como trabajadores, como clientes, como ofertantes, como empresarios. O sea, son diferentes roles que nosotros cumplimos económicamente. Entonces, el mercado vendría a ser la misma sociedad civil, solamente que entendida desde un punto de vista económico. Eh, y el sector privado, que ya vendrían a ser ya los bienes y servicios que nosotros brindamos, ¿no? Y que son, a diferencia del sector público, que es para uso de todos los ciudadanos, lo privado tiene un dueño particular, y ese dueño, bueno, un dueño o un grupo de dueños que decide o deciden qué hacer con él, quiénes pueden hacer uso de él o a cambio de qué, ¿no? Hay un proceso de compra y venta y bueno, ahí empieza a haber también un proceso de lo que es la oferta y la demanda. O sea, hay un punto de equilibrio entre los intereses de los clientes y lo que los ofertantes les ofrecen y bueno, pero la cosa es de que hay esta división, ¿no? Entonces aquí se entiende de que así como se busca la división iglesia-estado o familia-estado, también se busca la división entre la economía y el estado. El estado no interfiere en la economía, ni participa en ello, ni en las familias, ni en las iglesias, ni en los colegios, ni en la salud, ni en nada. El Estado solo se dedica defender, a defenderte, que nadie vulnere tus derechos. ¿Y qué derechos son los que defienden los liberales? Pues a ver, vamos a ver si saben cuáles son. Son tres. Bueno, hay uno más, pero vamos a ver si se acuerdan cuáles son estos tres derechos naturales. Son la vida, derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad privada. Y también hay un cuarto derecho natural, que es el derecho a la autodefensa o a la legítima defensa. Estos cuatro derechos se denominan derechos naturales. Vamos a ver por qué se denominan así. Son derechos naturales porque constituyen la individualidad humana, o sea, el individuo, cada uno de los individuos se conforma por estas dimensiones: vida, libertad y propiedad privada. Y estas dimensiones existen desde antes de que haya alguna legislación o desde antes de que exista un Estado. Son características inherentes y por ende el Estado no puede proveer. O sea, es imposible que el Estado nos dé la vida, nos dé la libertad o nos dé propiedad privada. O si lo hace sería de manera ilegítima. El Estado lo que hace, por ejemplo, puede defender nuestra vida, pero no puede darnos la vida. O sea, la vida surge a partir de las interacciones sexuales entre un hombre y una mujer, que sería donde sería la fecundación entre el óvulo y el espermatozoide. Ahí habría lo que se forma la existencia biológica a partir de la fecundación, eso vendría a ser la vida. A partir de la vida, pues se forma el óvulo, bueno, el cigoto, que el cual va a ir madurando y se va a formar un feto, después va a crecer va en un niño, bueno, un embrión, un feto, va a salir un niño, ¿no? La cosa es de que a partir de ahí se van a ir formando diferentes facultades o capacidades de las cuales nosotros vamos a poder hacer uso. Estas capacidades vienen a constituir nuestra libertad y se da a partir tanto de nuestra maduración biológica como de la socialización en la sociedad civil, o sea, sin necesidad de que haya un Estado. Entonces ahí vamos desarrollando nuestras facultades físicas, intelectuales, morales, así como nuestros intereses, nuestros gustos, nuestros hábitos y otras cualidades personales que constituyen nuestra libertad. En ese sentido, la libertad es una extensión de la vida y constituye la individualidad. O sea, cada individuo, cada humano va a tener su libertad y bueno, eso vendría a ser su individualidad. Y la propiedad privada vienen a ser nuestras posesiones, aquellos objetos que nos pertenecen. Por ejemplo, este polo que tengo aquí, este polo es mío porque yo lo compré y como yo lo compré, me pertenece a mí. La propiedad privada principalmente se adquiere en un primer momento a partir del trabajo, o sea, aplicar nuestra libertad a los recursos naturales. Eso hace que nosotros podamos convertir estos recursos naturales en productos. Y estos productos son el resultado de nuestro trabajo. Y de esa manera nosotros nos hacemos propietarios de ellos. Y una vez que somos propietarios, nosotros los podemos
intercambiar y de esa manera vamos haciéndonos más productos o podemos incluso regalarlos. Y de esa manera, al momento ya de regalar, bueno, la otra persona no hizo un trabajo, pero yo sí voluntariamente decidí transferirle mi propiedad. Entonces, esto es lo que vendría a ser, ¿no? El derecho a la vida, la libertad y la propiedad, que vienen a ser derechos que constituyen, características que constituyen al individuo. Entonces, defender estas tres características es defender al individuo. Si tú atentas contra alguna de estas tres características, lo que estás haciendo es atentar contra el individuo. En ese sentido, el Estado, su función sería la de limitar los atentados, aquellas conductas que perjudiquen la vida, la libertad o la propiedad, o aquellas conductas, o sea, prohibir aquellas conductas cuya comisión, o sea, que al realizarse se atenta contra la vida, la libertad o la propiedad, o se podría incluso obligar a hacer conductas cuya omisión atente contra la vida, la libertad o la propiedad. Y solamente eso, o sea, no pueden haber obligaciones ni prohibiciones que no estén basadas en la defensa de estos tres derechos naturales. Y si los hay, se estaría atentando contra el derecho a la libertad. Vamos a ir aquí profundizando un poquito más en los tres derechos naturales: vida, libertad y propiedad privada. Y vamos a tener en cuenta que la libertad se puede dividir en dos tipos de libertades: libertades económicas y libertades civiles. Vamos a ver cuáles son. Primero empecemos por la vida. Aquí vemos que hay una importancia en la protección de la integridad física de cada individuo. Se prohíbe matar, se prohíbe por ejemplo el aborto, que es una forma de matar, la eutanasia, que es una forma en la que uno de los médicos o los familiares deciden sobre la vida de un individuo distinto, o la pena de muerte, que también sería darle la potestad al Estado de matar gente. Se prohíbe también ocasionar muertes, como por ejemplo envenenamiento, negligencias médicas o negligencias arquitectónicas o vehiculares. Este tipo de conductas, aquí habrían prohibiciones que se tendrían que implantar, que exigir, ¿no?, en la sociedad, que se cumplan como normas básicas para una convivencia pacífica. En lo que es la libertad, encontramos las libertades económicas, como la libertad para emprender un proyecto económico, una empresa, un negocio, libertad para vender nuestros productos, para comprar, libertad para contratar trabajadores, así como la libertad para trabajar, o la libertad para hacer libre comercio internacional, o sea, entre estados diferentes, entre países diferentes. Entonces tenemos estas libertades y el Estado no debería de entrometerse en ninguna de estas libertades económicas, a menos de que nuestra conducta esté atentando contra el derecho a la vida, la libertad o la propiedad privada. De no ser el caso, el Estado estaría violando nuestro derecho a la libertad y por ende el Estado sería el violador de derechos, ¿no? Por el lado de las libertades civiles, bueno, estas libertades civiles las podemos encontrar en la Constitución Política de la gran mayoría de países o en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí encontramos la libertad de expresión, la libertad de conciencia o libertad de credo, de religión, de pensamiento. O sea, puedes seguir la filosofía que tú creas y expresarla, difundirla, los ideales que te parezcan mejor. Libertad de circulación, o sea, para poder transitar libremente por las calles sin que nadie interfiera con que pases por ahí. La libertad para emigrar y retornar, o sea, puedes irte a otro estado, otro país. La libre reunión, o sea, de poder reunirte con personas en algún sitio y asociarte, formar grupos, formar instituciones. Y también la libertad de unión y formación de una familia, o sea, el matrimonio y los hijos. Por el lado de la propiedad privada, vamos a ver que se prohíbe lo que es robar, se prohíbe vandalizar, también se prohíbe estafar y diferentes formas de corrupción que son atentados contra el derecho a la propiedad privada. Aquí se rechaza también lo que es el robo legal, que vendría a ser aquello que los socialistas denominan redistribución de riqueza. Pero bueno, dentro de un momento vamos a seguir avanzando, voy a explicar un poco qué es esto del robo legal. Aquí también tenemos libertad para decidir qué hacer con nuestras posesiones, aquello que nos pertenece, la libertad para decidir sobre los recursos naturales en el subsuelo y la libertad la privacidad de domicilio, de mensajes, de llamadas,
que todo esto viene como de la mano con el derecho a la propiedad privada. Vamos a ver aquí que hay algunos derechos que son una extensión del derecho natural a la vida en el Estado, porque el derecho natural se da con o sin Estado. Vamos a encontrar, por ejemplo, el derecho procesal. El derecho procesal sí requiere de que haya un Estado, y aquí se basa principalmente en los juicios y sanciones que el Estado implementa para mantener la paz en la sociedad. Aquí encontramos lo que es el juicio imparcial, el debido proceso, la presunción de inocencia o el asilo político. En caso de que seas un perseguido político, puedas huir a otro estado, otro país, y ahí te puedan proteger, ¿no? Te puedan dar asilo. Por el lado de los derechos políticos, estos tienen que ver con la participación democrática en la conformación de la organización del Estado y sus normas. Aquí encontramos la libertad para elegir y ser elegido, o sea, candidatos, con lo que es la democracia representativa, la autodeterminación de pertenencia al Estado, que tiene que ver con la posibilidad de poder votar mediante plebiscito, las delimitaciones territoriales del Estado, así como la posibilidad de dividir un Estado, o sea, dividir el país en estados diferentes. Por ejemplo, si en algún momento alguien, por ejemplo, de Arequipa, dijeran, nosotros ya no queremos formar parte de Perú, yo quiero hacer que Arequipa sea un propio país con su propia constitución. Podrían hacerlo, simplemente se va a plebiscito, votan, es como un referéndum y pueden separarse, ¿no? Y ese sería el derecho a la autodeterminación de pertenencia al Estado, o sea, los ciudadanos pueden decidir a qué Estado pertenecer y si quieren separarse. Asimismo, también, por ejemplo, para darles un caso, ¿no? El caso de las Malvinas, que está en una disputa, ¿no? De los británicos con Argentina. Por ejemplo, ahí se dio lo que es un referéndum para ver si los ciudadanos de las Islas Malvinas a qué país preferían pertenecer, ¿no? ¿A Argentina o a Gran Bretaña? Y bueno, pues ahí ganaron para irse para la Gran Bretaña, o sea que ya no forman parte de Argentina. Y es parte de el derecho de los ciudadanos para determinar a qué país quieren pertenecer. Y es algo muy importante porque permite el cambio territorial sin tener que recurrir a la violencia. O sea, antes un país quiere expandir su territorio, ¿qué hace? Va, invade. O ahora, por ejemplo, con esto de Rusia-Ucrania, la guerra empieza, ¿cómo quieren expandir territorio? Con guerra. Pero la manera pacífica de expandir un territorio es sin guerra, o sea, por plebiscito. La gente vota y si los ciudadanos deciden irse para allá, se van para allá. Si deciden quedarse para acá, se quedan para acá. Si quieren separarse y no pertenecer ni allá ni acá, sino ser un país aparte, también lo pueden hacer. Eso se logra por plebiscito, por democracia. El siguiente es la autodeterminación de los pueblos, o sea, cada país, cada estado puede tener sus propias normas, sus propias leyes, su propia organización política, y las instituciones internacionales o los otros países no deberían de tener injerencia en las normas o organización de un país, sino darle también la libertad para que uno pueda ver cómo se organiza. Por el lado de la igualdad ante la ley, también, ¿no? O sea, todos tenemos que tener las mismas normas, esto ya lo había mencionado, todos tenemos que, bueno, ante un juicio judicial, no debe ser completamente imparcial, no debe haber preferencias ni por raza, sexo, religión, ni condición social o económica, pero tampoco puede haber lo que es leyes desiguales, como impuestos más altos para las empresas más grandes o para los más ricos. No, todos tendrían que tener los mismos impuestos, así como todas las mismas obligaciones, sin exoneraciones, o sea, todos por igual. También los beneficios, los subsidios, no se le debe dar subsidios a un grupo, sino porque eso sería desigual ante la ley. Vamos a encontrar también el derecho a la protesta pacífica, o sea, uno tiene derecho a protestar, pero sin generar violencia, y el derecho a rebelión, que esto puede ser un poco contradictorio porque aquí sí habría una cierta justificación de la violencia, pero en algunos casos muy puntuales, que es más que nada cuando el Estado ya se vuelve tirano y es insostenible poder vivir ahí, o sea, digamos que esto sería lo que fundamenta la libre portación de armas en Estados Unidos, así como el derecho a la autodefensa, que es un derecho natural. La idea es que si en algún momento el Estado
en vez de defender los derechos, viola directamente o atenta contra ellos, empieza a desaparecer gente, empieza a asesinar, y la sociedad se puede organizar, puede formar milicias, puede usar armas para poder detener al Estado en la injusticia que está realizando. Pero bueno, este último derecho hay que limitarlo porque tampoco se puede justificar lo que se entendería como actos también terroristas, ¿no? Entonces ahí habría que dar una precisión en qué casos este derecho puede aplicarse y en qué casos no. Tengamos en cuenta de que esto de derecho a la rebelión es una extensión del derecho a la legítima defensa y también parte de lo que es la división de poderes, porque si el Estado, por ejemplo, ¿no? Está el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder judicial tiene que fiscalizar al ejecutivo y al legislativo, o sea, evaluar que no haya corrupción acá. Pero, ¿quién evalúa el poder judicial? Entonces ahí también tendría que haber un cierto orden por parte de los ciudadanos en fiscalizar a los políticos. Y esto se puede hacer también por medio del voto, o sea, de poder cambiar los políticos corruptos o poder exigir que hayan reformas en el Poder Judicial. Pero también en casos ya muy extremos, pues se podría llegar a justificar el uso de la violencia contra el Estado. Pero eso ya sería en casos extremos. Por otro lado tenemos el derecho negativo y el derecho positivo. Estas son dos concepciones diferentes sobre el derecho. El derecho negativo implica que el Estado defiende la preservación de los derechos, busca prevenir la injusticia y el individuo se hace responsable de satisfacer sus propias necesidades e intereses mediante la satisfacción de los intereses de los demás, es decir, trabajando. Y estos se basan en los derechos de la primera generación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por otro lado, los derechos positivos son contrarios y para el liberal serían falsos derechos. Aquí encontramos que se usa la fuerza para entregar riquezas a otros que no le pertenecen o imponer regulaciones. Aquí se sustituye la iniciativa de la persona por la del legislador y la persona ya no necesita pensar, dado que la ley impuesta por el legislador lo hace por él. Aquí encontramos los falsos derechos planteados en la segunda y tercera generación de derechos humanos y podemos encontrar diferentes derechos falsos planteados bajo la lógica de derecho positivo, como es el derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a las 8 horas laborales y otro tipo de falsos derechos que no tendrían que existir. Vamos a ver aquí lo que es la ley. La ley vendría a ser la organización del derecho natural a defenderse legalmente, siendo la sustitución de las fuerzas individuales por una fuerza común. Es que la ley se forma como, recordemos que hay 4 derechos naturales: vida, libertad, propiedad, que constituyen al individuo, y la legítima defensa o autodefensa, o sea, como el individuo tiene derecho a defender su vida, su libertad y su propiedad. Ahora, la fuerza común, el Estado, básicamente es eso, o sea, usar esa legítima defensa, pero de forma colectiva para que ya pueda haber para que pueda haber justicia, ¿no? O sea, para que no sea simplemente los fuertes pueden defenderse a sí mismos, pero los débiles no, sino que haya una organización social más grande que permita la defensa de todos los ciudadanos por igual. Entonces la fuerza común solamente puede encargarse lo mismo que hace la fuerza individual, que es defender la vida, la libertad y la propiedad privada. Y eso vendrían a ser las leyes justas. Mientras que las leyes injustas son aquellas que defienden, son aquellas que no defienden la vida, la libertad, la propiedad privada o hacen otras cosas diferentes, como de repente querer proveer educación, salud, querer proveer regulaciones a la economía, querer poner subsidios a sectores económicos, querer poner obligaciones, como por ejemplo el voto obligatorio o cosas así, ¿no? Estas vendrían a ser leyes injustas, leyes pervertidas o leyes criminales que atentan contra los derechos naturales. Vamos a ver aquí ahora lo que es el concepto de saqueo legal frente a lo que es el saqueo ilegal. Bueno, saqueo ilegal y saqueo legal. El saqueo ilegal es cuando una persona roba. Por si acaso, saqueo significa robo.
O sea, es un tipo de ley injusta en la... Bueno, no, el saqueo ilegal no es legal, ¿no? O sea, es cuando una persona roba, va, le quita a uno su propiedad, se lo lleva y se hace dueño de la propiedad ajena, ¿no? Se hace dueño del fruto del trabajo del otro. Así, sin permiso, ¿no? Simplemente va, te lo quito, te lo robo y ahora es mío. O sea, como el ratero que, por ejemplo, roba celulares, roba carteras, o el extorsionador. Aquí encontramos, por ejemplo, el robo, las estafas, la corrupción, las extorsiones. Todo esto es robo ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque no está legalmente permitido. O sea, aquí se busca sancionar por medio de la policía, las cárceles, los jueces. Y bueno, se considera que este tipo de delitos no amenazan sistemáticamente el fundamento de la sociedad. O sea, son graves, son problemáticos, sí, pero no hacen esto porque se tiene claro que son delitos que se deben combatir. En cambio, con el saqueo legal, estos sí destruyen la sociedad desde sus fundamentos morales, porque, a diferencia del saqueo ilegal, que todos sabemos que está mal, en el saqueo legal hay como que ciertas discrepancias. Aquí en el saqueo legal lo que pasa es que el Estado llega, le quita a unos lo que les corresponde y se los da a otros a quienes no les corresponde. Es decir, atenta contra el derecho a la propiedad. En este caso, pues se puede dar, por ejemplo, por medio de una expropiación, expropio y luego yo lo reparto a otras personas, o lo expropio y formo una empresa estatal. Esas serían formas también de saqueo legal. O también simplemente el cobrar impuestos altos para poder brindar subsidios a grupos específicos de la sociedad. Todas estas serían formas de saqueo legal, porque les estás robando a unos para dárselos a otros. Aquí la ley impone a la sociedad civil. O sea, ya no está defendiéndolo, sino que más bien la ley es la que está violando el derecho. Y el saqueo legal destruye la sociedad desde sus fundamentos morales, ya que genera confusión en la sociedad sobre qué es lo justo y qué es lo injusto. O incluso lleva a que la sociedad tienda a pervertirse, a querer formar parte del saqueo. O lleva a que la policía, en vez de defender al ciudadano, lo criminalice y criminalice la autodefensa. Siendo en este caso, por ejemplo, la evasión de impuestos, podría ser una forma de defenderse del robo que el Estado está realizando contra el ciudadano. Pero el Estado está criminalizando esta autodefensa por parte del ciudadano. Entonces, esto ya genera, en ese aspecto, se genera una visión tan perversa de la ley. Entonces las personas tienden a desconfiar del Estado y ya no lo toman en serio. Ya no toman al Estado, al policía, como un defensor de nuestros derechos, sino que toman más bien al policía, al Estado, como un violador de derechos. En ese sentido, pues el saqueo legal es terrible porque destruye la sociedad. Bueno, vamos a ver ahora lo que son las formas de gobierno. Bueno, hay varias, ¿no? Pueden ver en esta tabla. Voy a empezar explicando lo que son por el lado de las labores del gobierno, que está, bueno, y ahí hay como cuatro, ¿cómo se llaman? Bueno, cuatro líneas horizontales, ¿no? Cuatro verticales, ¿no? Está la primera que es económico, labores del gobierno, poder y cambio de gobierno. En económico vamos a encontrar el lado del totalitarismo y donde podríamos encontrar el totalitarismo tanto socialista como fascista. ¿Qué es el totalitarismo? El totalitarismo es cuando el Estado tiene control total sobre la sociedad. Y bueno, dado que la economía es una dimensión de la sociedad, pues el totalitarismo pues tiene control total sobre las empresas, sobre los negocios, sobre los medios de producción. Prácticamente el totalitarismo es ya el control absoluto de la sociedad. Por el otro extremo tenemos el libre mercado en el aspecto económico, donde a la sociedad se les da total libertad para hacer todo lo que quieran, todo lo que puedan, siempre y cuando no atenten contra la vida, la libertad o la propiedad privada de los demás. En ese sentido, pues encontramos estos dos extremos, ¿no? Entre libre mercado y totalitarismo. Y en el medio, entre el libre mercado y totalitarismo, vamos a ver algunas políticas antiliberales, pero que no llegan a ser totalitarismo.
Por ejemplo, en lo económico encontramos el intervencionismo, el proteccionismo, el mercantilismo y la economía mixta. Que dentro de un rato voy a explicar a qué son estos conceptos, ¿no? Pero quiero que quede claro esto, ¿no? En lo económico tenemos el totalitarismo, tanto socialista como fascista, por un extremo, que sería, digamos, la extrema izquierda, y encontramos el libre mercado, ya que sería la derecha, ¿no? La derecha buena. Y en el medio encontramos varias medidas antiliberales como el intervencionismo, el proteccionismo, el mercantilismo, la economía mixta, que serían formas económicas más de centro. Por el lado de las labores del gobierno, pues también, ¿no? Encontramos nuevamente el totalitarismo, que ya lo habíamos visto en la parte económica, pero hay una diferencia, ¿no? Y es bueno, en realidad no es que haya una diferencia, ¿no? O sea, si el totalitarismo controla toda la economía, también controla toda la sociedad, y si controla toda la sociedad, también controla toda la economía, o sea, en realidad es lo mismo. Eh, por el lado del gobierno limitado, pues el gobierno se limita solamente a cumplir funciones de defender la vida, la libertad y la propiedad, mientras que el estatismo ya sería una forma intermedia entre totalitarismo y gobierno limitado, en la que el Estado se encarga de más labores que solamente defender la vida, la libertad y la propiedad. Aquí podemos encontrar de que el Estado pueda tener empresas estatales, por ejemplo, o que pueda tener colegios estatales, y bueno, un montón de cosas que sean del Estado, ¿no? Empieza entonces el gobierno a querer hacerse responsables de las responsabilidades de los ciudadanos y ahí también de paso les va recortando libertades. Y bueno, otra forma también de gobierno viene a ser el anarquismo, que ya es la carencia total de Estado. Entonces podemos encontrar esto, ¿no? El totalitarismo, que es control total de la sociedad, el estatismo, que ya es cuando el Estado cumple funciones que no le corresponden, que le corresponden a la sociedad civil, pero todavía no llega a ser un totalitarismo, o sea, todavía no llega a controlarlo todo. Y el gobierno limitado es cuando el gobierno se limita solamente a defender la vida, la libertad, la propiedad y nada más que eso. Y el anarquismo ya es cuando directamente no existe gobierno. O sea, no existe Estado, no existe gobierno, sino simplemente ya es la sociedad que ve cómo se organiza. Entonces encontramos estas formas de gobierno. Y bueno, vamos a ver ahora lo que es el poder. En el poder encontramos lo que es el absolutismo. En lo que es el absolutismo podemos encontrar bueno, en el absolutismo es básicamente también, ¿no? Hay un gobierno que tiene control total, bueno, tiene la capacidad de violar los derechos de los ciudadanos, no tiene limitaciones al poder y no hay división de poderes. Mientras que la República Constitucional es todo lo contrario. En la República hay división de poderes, hay un poder ejecutivo, legislativo, judicial, y el ejecutivo, que estaría liderado por el presidente, no tiene el control total sobre los otros, sobre el poder legislativo y judicial, sino que hay esta división. Asimismo, la sociedad civil también tiene un cierto poder de control, de fiscalización del Estado, entonces hay esta división de poderes. También está lo que es, hay una constitución política que delimita lo que el gobierno puede o no puede hacer. Entonces la República Constitucional también es una forma de gobierno limitado por la división de poderes y la constitución política, mientras que el absolutismo no tiene división de poderes, o sea, el Estado lo controla todo, lo centraliza todo el poder en generalmente la figura de un rey o de un monarca, de un emperador o puede ser de un pseudo presidente, ¿no? Y bueno, la dictadura viene a ser una forma de absolutismo temporal que se suele dar principalmente en los estados de emergencia. Cuando hay estado de emergencia, el gobierno tiene la facultad de violar derechos humanos y a veces tiene incluso la facultad de saltearse las limitaciones de los otros poderes del Estado, de saltearse estos protocolos, sino de ir directamente a realizarlos, ¿no? Entonces sería como un absolutismo temporal por periodos de emergencia, ¿no? Eso vendría a ser una dictadura. Ahora, ¿qué es bueno, por el lado del cambio de gobierno, el liberalismo defiende lo que es la democracia representativa, donde nosotros podemos votar por el gobernante o, bueno, el partido político que mejor nos representa para que ellos puedan tomar decisiones, ¿no? Nosotros designamos a quienes van a tomar decisiones por medio de nuestro voto y así, ¿no? O sea, surgen miembros de la sociedad civil que están dispuestos a ocupar el cargo de gobierno.
se oponen a otras formas de cambio de gobierno, como es por herencia, como digamos de padres a hijos, o por designación, donde uno decide a quién se lo dejo el cargo, o por toma violenta. Digamos que la forma pacífica sería por democracia representativa, ¿no? Entonces, aquí tenemos 4 aspectos del gobierno que vamos a defender los liberales clásicos, que es el libre mercado, que en cierta forma, bueno, el libre mercado, ¿no? O sea, el mercado, o sea, nosotros ponemos negocios, trabajamos, somos clientes y no tenemos limitaciones por parte del Estado más allá que defender la vida, la libertad y la propiedad. El gobierno limitado, también que el Estado solamente cumple esas funciones enfocadas a la vida, la libertad y la propiedad y nada más que eso. La república constitucional, donde hay división de poderes y una constitución que limita al gobierno, y la democracia representativa, donde hay cambio de gobierno por medio del voto popular. Y todas las otras políticas que ven ahí son formas de políticas antiliberales. El totalitarismo es antiliberal. El absolutismo, el cambio de poder de gobierno por herencia, designación o toma violenta, la dictadura, el estatismo, el anarquismo. Y bueno, vamos a ver también lo que es la economía mixta, que la economía mixta es una forma de estatismo en donde hay empresas tanto públicas como empresas privadas. Lo justo es que todas las empresas sean privadas y que no hayan empresas públicas. Cuando no hay empresas públicas se habla del capitalismo de mercado, pero si hay empresas privadas y públicas sería economía mixta. Si hay puras empresas públicas y ninguna empresa privada, pues ahí hablamos de socialismo, porque el socialismo habla de la socialización de los medios de producción, es decir, no hay empresas privadas, sino que todas son estatales. Eso sería el socialismo. Si todas son privadas, entonces estamos en un capitalismo de mercado. Pero si hay tanto públicas como privadas, entonces es una economía mixta. El mercantilismo básicamente es cuando el Estado le puede ofrecer favores, ventajas, privilegios a algunos grupos económicos, ya sean a algunas grandes empresas o algunos sectores de pequeños negocios que les ofrece, digamos, ventajas, subsidios o exoneraciones que no les ofrece al resto. O asesorías técnicas, todo ese tipo de ventajas exclusivas para grupos específicos son mercantilismo. Y esto es una forma de generar oligopolios y limitar la competencia, ya que este grupo que recibe la ventaja, pues va a tener una ventaja por encima del otro y va a ser difícil que le puedan competir. También encontramos el proteccionismo, que es una forma también de política antiliberal, en la que el Estado limita las importaciones y la inversión extranjera para que no haya competencia con los negocios nacionales. Y el intervencionismo, que es cuando el Estado interfiere en las decisiones de los ciudadanos, principalmente en las decisiones económicas, pero no solamente económicas, sino en cualquier otro tipo de decisión, ya sea obligando, imponiendo, prohibiendo, intentando regular, dirigir las decisiones, dando incentivos o desincentivos. Vamos a ver aquí también, vamos a ir precisando, ¿no? Un tipo de políticas antiliberales frente a políticas liberales. Ya hemos visto varias, pero nos vamos a centrar en una muy importante que es el intervencionismo, que si lo vemos en la parte económica se le puede denominar capitalismo limitado, pero en realidad no es solamente económico, ¿no? Sino es cualquier tipo de obligación o prohibición que no se base en la defensa de la vida, la libertad o la propiedad, ya es un intervencionismo y ya es injusto, ¿no? Es una violación al derecho de la libertad. Entonces aquí encontramos que el Estado se intromete en las decisiones legítimas de los ciudadanos, o sea, intenta meterse en aquellas decisiones que no atentan contra el derecho individual, contra el derecho natural. Aquí el Estado impone requisitos, obligaciones, prohibiciones, da incentivos o desincentivos para dirigir las decisiones o intenta de repente educar, enseñar, esta es la manera correcta, esta no, o sea, intenta intervenir ya sea en la economía, en la moral, en la política, o sea, intenta dirigir, ¿no?, al ciudadano en sus decisiones. Ahí, por ejemplo, podríamos encontrar en la economía, por ejemplo, lo que es la ley de sueldo mínimo, ¿no? O sea, el querer imponer un sueldo mínimo es una forma de intervencionismo en la economía. Pero también podemos encontrar, por ejemplo, la obligatoriedad del voto,
que también sería una forma de intervencionismo, pero no en la economía, ¿no? Sino en la política. O imponer algunos cursos en las mallas curriculares, como los cursos de enfoque de género o incluso los cursos de religión, donde el Estado intenta fomentar una visión moral en los ciudadanos. Todo eso también son formas de limitar las libertades. Por otro lado encontramos el libre mercado o el laissez-faire, que significa dejar hacer, dejar pasar. Esto es muy importante, que el Estado, como digo, se limita solo a defender la vida, la libertad y la propiedad, entonces se abstiene de inmiscuirse en las decisiones de los ciudadanos. Entonces simplemente tú te deja hacer, te deja pasar. Si tú vas a tomar una decisión equivocada, te deja, ¿no? Tú hazlo nomás, es tu responsabilidad. Te da la libertad y la responsabilidad que esa libertad conlleva. Y el Estado se abstiene de impedir que recibas las consecuencias de tus propias decisiones, sino que simplemente te deja. Y eso es libre mercado, dejar que nosotros nos hagamos responsables de nuestras propias vidas. Otro tipo de políticas antiliberales son las políticas estatistas, que en cierta forma podríamos decir que el intervencionismo está dentro del estatismo, pero bueno, lo estoy separando didácticamente porque también es cierto de que si el Estado, por ejemplo, intenta poner una empresa estatal, una empresa pública, o intenta brindar educación pública, por ejemplo, no necesariamente va a regular a los negocios privados. Entonces, como no necesariamente los va a regular, entonces por ahí diferencia un poquito, ¿no? El intervencionismo, donde ya se meten las decisiones, del estatismo, ¿no? Donde el Estado ya intenta participar también de estas, de las funciones de la sociedad civil, pero no necesariamente va a intentar regular sus decisiones. Entonces aquí podemos encontrar, por ejemplo, lo que son las empresas estatales, las labores estatales. Encontramos que hay muchos ministerios. Aquí en el Perú tenemos como 18 ministerios, que son un montón. Podríamos reducirle la mitad o más de la mitad. Hay muchos funcionarios trabajando en ministerios innecesarios y muchos subsidios. Todo esto también habría que recortar y de esa manera se reduce el estatismo, las funciones del Estado. Y el Estado solo se dedica a defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad, absteniéndose de dedicarse a actividades que el sector privado es capaz de realizar. O sea, si ya lo puede ofrecer la empresa privada, entonces ¿por qué el Estado se mete? Que el Estado no se meta. Si atenta contra alguno de los 3 derechos naturales, pues obviamente, ¿no? El Estado no debe violar ningún derecho natural. O aquello que solamente beneficia a unos cuantos y no a todos. Todo lo que son políticas sectoriales, gremiales, políticas sindicalistas que benefician a un grupito específico, pero no a todos. O sea, políticas enfocadas en favorecer de repente la agricultura y no toda la economía en su conjunto, o solamente a la minería y no toda la economía en su conjunto. Entonces, todo eso serían políticas gremiales, sindicalistas, sectorialistas, que no buscan beneficiar a todos por igual. Entonces, todo ese tipo de cosas tendría que recortarse, eliminarse, para que quede un Estado reducido en funciones, pero fortalecido. O sea, es un Estado fuerte, pero reducido en funciones. ¿Cómo sería un Estado fuerte, pero reducido en funciones? Pues bueno, vamos a ver. Se tiene que, en base a los derechos naturales, vida, libertad, propiedad y autodefensa, se va a eliminar o reducir regulaciones, normativas, leyes, prohibiciones, obligaciones. Se va a desregular, se va a eliminar labores estatales que no le competen al Estado, sino que son responsabilidad del sector privado o de la sociedad civil, y se van a reducir impuestos. O sea, se va a dejar de cobrar estos impuestos excesivos que vienen a ser un robo y una violación al derecho de propiedad. Todo eso se reduce y se va a reforzar o incrementar lo que es la seguridad, la justicia y la infraestructura pública indispensable, ¿no? O sea, no todas las obras públicas son indispensables, pero las que lo son, esas se van a reforzar para que de esa manera podamos convivir en una sociedad pacífica. Entonces, tiene que tenerse un Estado fuerte que esté en todo el país, en toda la sociedad, defendiendo nuestros derechos,
pero que no haga nada más que eso, que no se meta en nuestras decisiones, que no ejerzan nuestras labores que nos corresponden a nosotros y que no nos cobre impuestos altos. ¿Y las ayudas sociales? ¿Qué pasa con las ayudas sociales? Bueno, las ayudas sociales se podrían aplicar algunas medidas transitorias para los más necesitados, para los más pobres, pero por un tiempo nada más, ¿no? O sea, aquí lo ideal sería en realidad que privatizar todos los servicios sociales, privatizar todo lo que es salud, todo lo que es educación, todo lo que son pensiones, ONP, todo, o sea, todo aquello que se encargue de la ayuda social, que sea encargarse al sector privado, a la sociedad, devolverle la responsabilidad a ellos, que es a quienes les corresponde, y nosotros, y bueno, que el Estado usurpó, que el Estado nos robó la responsabilidad que nos corresponde a nosotros como sociedad. Entonces, la idea es que el Estado devuelva estos deberes a la sociedad por medio de la privatización, es decir, hacer a la sociedad nuevamente propietario de lo que siempre debió haber sido. Y dejar que, por ejemplo, las iglesias o las ONGs, que son organizaciones sociales, puedan encargarse de brindar estos servicios de ayuda social según prefieran, ¿no? Y bueno, dejar que las personas se hagan responsables. Ese es el punto, ¿no? Aquí el liberalismo, junto con lo que es la libertad, viene el tema de la responsabilidad. Si nosotros le dejamos nuestras responsabilidades al Estado, el Estado las va a asumir muy contento, pero nos va a ir recortando libertades y cada vez pues vamos a tener menos injerencia sobre nuestra vida, menos una capacidad cada vez más reducida para tomar decisiones. Y bueno, esto es lo que les quiero explicar el día de hoy. Muchas gracias.